Estamos con Javier Portocarrero, el director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, quien además es miembro de esta comisión consultiva para la medición de la pobreza, donde están las multilaterales, ¿no? El Banco Mundial, el BID, un instituto en Francia, etc. Javier está aquí. Y tengo que decirles también que iba a estar también aquí Iván Hidalgo, el jefe de Juntos, pero él se ha excusado porque la ministra de la Mujer y Desarrollo Social lo llamó a último minuto. Javier, muchísimas gracias por venir a Interés Común. Buenas noches. ¿Cuáles son los temas más saltantes en relación a estos resultados, Javier? Bueno, en primer lugar, yo estoy acá como representante de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza, que, como bien lo has dicho, reúne a organismos extranjeros, a organizaciones nacionales como el Ministerio de Economía, el Banco Central, al sector académico, como por ejemplo las universidades Católica, Pacífico, a representantes de GRADE, del IEP. Entonces, es una comisión que ha venido vigilando y también asesorando cómo el INEI está haciendo estas mediciones. Eso es muy importante porque, por ejemplo, en otros países, otros institutos de estadísticas, en algunos países del sur del continente, la inflación que ellos dicen es, por decirle, 7% y todo el mundo sabe que después 20 o 25, entonces no tienen credibilidad. Es de Argentina, con puntos y si usted lo dice, es de Argentina. Así es. Y también en el Perú hemos tenido, usted acuérdese, en el gobierno militar de los 60, fines de los 60 y todos los 70, ahí pues, por ejemplo, las reservas internacionales eran un secreto de Estado, nadie sabía cuál eran las reservas, entonces era un ambiente de mucho secreto y ahora estamos en un ambiente más bien de transparencia, y el INEI en ese sentido ha demostrado bastante profesionalismo, y esta comisión, digamos, ha seguido paso a paso cómo se han calculado estas cifras, y realmente podemos sentirnos orgullosos de que el INEI, incluso el año pasado, por ejemplo, el INEI ganó estas encuestas, estas cifras se basan en las ENAO, Encuestas Nacionales de Hogares. Y estas ENAOs fueron ganadoras el año pasado de un premio del Banco Mundial a nivel de toda la región de América Latina, donde se presentaron más de 120 iniciativas, y el INEI con esta encuesta ocupó el primer lugar. Entonces es un orgullo para los peruanos que tengamos una encuesta también hecha. Entonces ustedes están certificando que estas cifras de importancia en reducción de la pobreza no son bamba. Así es, no son bambas, son cifras reales y creíbles. Ahora, dicho eso, también son basadas en encuestas, ¿no? En el Perú hay más o menos 7 millones de hogares, y estas encuestas son a 24.000 hogares, que es pues mucho más. Las encuestas políticas son 1.000, 2.000 hogares cuanto mucho, ¿no? Esta encuesta es una encuesta a 24.000 hogares, que es una cifra importante, pero de todas maneras tiene un margen de error, ¿no? O sea, cifras para subrayar en relación a los resultados, Javier. Bueno, las cifras más importantes son que la pobreza ha venido cayendo de manera espectacular en los últimos 10 años en el Perú, ¿no? Ha caído de 55% a 31% en estos últimos 10 años, o sea, es una reducción de prácticamente 24 puntos porcentuales, ¿no? ¿En la región algún otro país ha tenido una reducción similar en este periodo de tiempo? Que yo conozca, no. Ahora no conozco las cifras de toda la región para hacer una afirmación categórica, pero realmente el Perú es un caso espectacular porque el crecimiento económico peruano ha sido el más alto en la región después de Panamá. Es el segundo lugar, si uno ve los últimos años, es el segundo lugar después de Panamá. Estamos por encima de todo el resto de países latinoamericanos. Y a nivel mundial, el Perú ocupa el puesto número 23 sobre un total más o menos de alrededor de 180 países, o sea que estamos, digamos, casi en el 10% superior de los países en términos de la rapidez y la velocidad del crecimiento económico. ¿Y cómo explicas esta caída, en tus palabras, espectacular de la pobreza? O sea, ¿cuáles son las variables que están detrás de esta reducción impresionante? Bueno, la variable principal es el aumento del ingreso, ¿no? O sea, al haber crecimiento económico hay más empleo, y al haber más empleo las familias tienen más ingresos, y esa es la variable que explica fundamentalmente la caída de la pobreza. Hay también variables que ayudan, pero lo más importante sin duda es el crecimiento, ¿no? Cuando hay crecimiento la gente tiene más plata, y cuando hay más plata hay menos pobreza. Es así de sencillo, digamos. Ahora, pensando en la nueva agenda, porque también estás en la comisión esta que organiza los debates, que es el técnico es este domingo y el presidencial es el siguiente. Pensando en la agenda para el siguiente presidente, ¿dónde tiene que focalizar su atención geográficamente? ¿Cuáles son los aspectos o las áreas donde todavía se exige desde el Estado un trabajo mayor, Javier? Efectivamente, ¿no? Estoy parte de esta comisión donde en realidad están presentes el Jurado Nacional de Elecciones como el núcleo, digamos, de la comisión. Están presentes también el CIES y el Instituto Nacional Demócrata para el debate programático que va a ser este domingo. Es un debate muy interesante porque van a estar los equipos del plan de gobierno de Gana Perú y de Fuerza 2011. Entonces podemos apreciar ahí las propuestas, pero no solamente las propuestas, sino quién. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el hotel, pero es una entrada reservada, pero va a ser transmitido por televisión, ¿no? Entonces va a ser a las 9 de la noche del domingo. Yo invito a los televidentes que asistan, que lo vean por televisión este debate, porque es muy importante ver cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas y cuáles son los equipos, que también es muy importante saber cuáles son los equipos, ¿no? Y los temas a que hay que
avanzar hacia el siguiente gobierno? Bueno, los temas profundizar? en materia de pobreza es, pues, por supuesto, atacar la pobreza, ¿no? Porque todavía, digamos, si bien hemos reducido 25 puntos la pobreza en los últimos 10 años, el Perú es un país que está clasificado como ingreso mediano alto, ¿no? Antes, hace un par de años éramos ingreso mediano bajo y ahora justamente hemos dado el saltito para llegar a la ubicación de ingreso mediano alto según la clasificación del Banco Mundial. Entonces, para ser un país de ingreso mediano alto, tener 30-31% de pobreza todavía es, digamos, demasiado, ¿no? Es casi una lacra, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, para el nivel de desarrollo del Perú, deberíamos tener, pues, mucho menos pobreza. O sea que, digamos, hemos avanzado muchísimo en los últimos 10 años, se ha reducido de manera espectacular la pobreza, pero todavía sigue siendo bastante alta, ¿no? ¿Y a este ritmo las proyecciones cuáles son? Bueno, a este ritmo las proyecciones son que si seguimos con un crecimiento bastante alto, en unos 10, 15 años podemos bajar la pobreza a niveles de 15, 12 o 10%, ¿no? Dependiendo de la tasa de crecimiento. ¿Se puede pensar que para el Bicentenario el Perú tenga una pobreza de un dígito? Es posible siempre y cuando se mantenga el crecimiento económico alto a tasas de 6, 7, 8% y a la vez se emprenda una acción decidida del Estado para apoyar la reducción de la pobreza en las áreas más atrasadas, ¿no? Porque, digamos, la pobreza se ha reducido en promedio los 25 puntos, pero esa reducción ha sido más pronunciada en las áreas urbanas, en las grandes ciudades, y en las áreas rurales, y sobre todo en la sierra rural y en la selva rural, ahí están los bolsones de pobreza dura, ¿no? Entonces, la pobreza extrema, por ejemplo, es un fenómeno que en Lima prácticamente hay muy poca pobreza extrema, es menos del 1%, la pobreza extrema, pero en ciertas áreas de la zona rural, ahí sí, pues la pobreza extrema es muy importante. Si uno ve el total de pobres extremos en el Perú, 60% están en la sierra rural. O sea que el tema de la pobreza crónica, secular, dura, fuerte, profunda, extrema del Perú es básicamente un problema de la sierra rural. Muchísimas gracias por venir a Interés Común, Javier. No, gracias a ustedes.